Me llamo Jessica, tengo 32 años, y hasta hace poco creía vivir un matrimonio común, mediocre, pero estable. Estoy casada con Eduardo desde hace 7 años. Él siempre fue un hombre reservado, un poco frío, y con el pésimo hábito de nunca darme nada. Ni regalos, ni flores, ni atención. Al principio, pensaba que solo era distraído. Después, que era tacaño. Pero ahora sé la verdad, era un mentiroso. Y todo comenzó con una simple conversación de vecinas. Doña Lourdes, con su manera entrometida, me dijo que vio a mi esposo subirse a un coche de lujo con una mujer rubia. En ese momento, me reí. Pensé que estaba confundida. ¿Eduardo? ¿En un coche de lujo? Si apenas podíamos pagar el alquiler. Él decía que trabajaba como gerente de logística en una empresa de transporte, y que su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos. Pero algo de eso se quedó rondando en mi cabeza. Esa noche llegó tarde. Olía a perfume femenino. Le pregunté. Me dijo que había pasado junto a una compañera de trabajo. Nada importante. Pero al día siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Por primera vez, iba a seguir a mi propio marido. Lo esperé salir. Tomó un taxi a 2 cuadras de casa. Me pareció raro. ¿Por qué no tomó el autobús como siempre? Lo seguí de lejos, fingiendo que iba al mercado. El taxi se detuvo en el centro de la ciudad, frente a un edificio enorme con espejos y un guardia en la puerta. ¿Y lo más impactante? Eduardo entró sin identificarse. Saludó a los empleados. Todos lo trataban con respeto. Un guardia me dijo que él era el doctor Eduardo Rangel, CEO de la empresa. Me quedé sin palabras. ¿CEO? Si me decía que ganaba 3.000 reales. Me quedé parada unos minutos. Quería entrar, gritar, pedir explicaciones. Pero no pude. Entonces, hice lo que cualquier mujer traicionada y confundida haría, fui en busca de respuestas. Al día siguiente volví, con otra ropa, más arreglada, fingí ser una clienta. Conseguí hablar con una recepcionista, y ella me dijo que el doctor Eduardo era uno de los hombres más ricos del estado, dueño de varias filiales. Mi corazón casi se detuvo. Pensé en todo lo que habíamos pasado, los cortes de luz, el arroz con huevo, los recibos atrasados, todo era una farsa. Esa noche, él volvió a casa como si nada hubiera pasado. Sonrió, me besó, se sentó en el sofá y pidió la cena. La preparé en silencio, conteniendo la rabia. Necesitaba saber más. Llamé a mi mejor amiga, Rafaela, y le conté todo. Me dijo que eso no podía quedarse así, que era caso de policía, de escándalo. Pero yo quería más que eso. Quería entender el porqué. ¿Por qué un hombre millonario fingiría ser pobre? ¿Por qué elegiría vivir en un barrio sencillo, con una esposa a la que nunca le daba nada? La respuesta aún estaba lejos, pero ya sabía que había más cosas escondidas. 2 días después, lo vi salir más temprano. Tomé un coche por aplicación y lo seguí a distancia. Fue hasta un barrio lujoso, con casas enormes y jardines de película. Entró en una mansión con portón automático. Bajé del coche con el corazón acelerado. Me acerqué por la parte trasera y, entre las rendijas del muro, vi lo impensable, Eduardo jugando con 2 niños rubios y abrazando a una mujer deslumbrante. Reía, parecía feliz. No era el hombre frío y distante que yo conocía. Allí, parecía auténtico. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Quería invadir esa casa, arrastrarlo del cabello, gritarle a esa mujer quién era realmente. Pero en lugar de eso, saqué el celular y empecé a grabar. Necesitaba pruebas. Él me veía como una idiota, pero no lo era. Volví a casa con las manos temblando. Cuando llegó por la noche, fingí estar resfriada. Ni se dio cuenta. Lo miraba y solo pensaba, ¿quién eres tú? ¿El hombre que vive conmigo, o aquel que ríe con su otra familia? Pasé la noche en vela. Empecé a investigar su nombre completo. Encontré el CNPJ de sus empresas. Vi fotos suyas en eventos, viajes, revistas. Era todo mucho, mucho más grande de lo que imaginaba. Vivía una doble vida desde hacía años. Y no era por necesidad. Era por elección. Mientras yo me mataba trabajando para pagar el internet, él ofrecía cenas de gala con celebridades. Lloré, grité, rompí una taza. Y tomé una decisión. Al día siguiente, iría a esa casa. Pero no para pedir explicaciones. Iría a desenmascararlo.
Con todo grabado. Y con sangre en los ojos. Desperté con los ojos hinchados y el corazón hecho pedazos, pero más decidida que nunca. Me puse la mejor ropa que tenía, me maquillé y recogí el cabello con firmeza. Iba a enfrentar a la mujer que vivía mi vida, con mi marido, en el lujo que nunca tuve. Llamé a Rafaela y le pedí que me acompañara. No dudó. Mientras íbamos en camino, me miró y dijo, «Jessica, ¿estás segura de esto?» Y yo respondí con los dientes apretados, «Él destruyó todo en lo que yo creía. Ahora es mi turno de destruir su mundo». Llegamos a la mansión alrededor de las 10 de la mañana. Toqué el timbre con fuerza. Nada. Toqué de nuevo. Y entonces, abrió la puerta ella. Clara. La mujer era hermosa, elegante, parecía salida de una telenovela. Llevaba un vestido blanco largo y tenía un bebé en brazos. Por un momento, dudé. Ella sonrió y preguntó, ¿puedo ayudarte? Respondí con voz firme, pero las manos sudando, quiero hablar con Eduardo. Soy su esposa. Su sonrisa desapareció. Se puso pálida. Dijo, debe estar equivocada. Fue entonces cuando le mostré el vídeo. Tomó el celular de mi mano y lo vio en silencio. El bebé empezó a llorar y ella lo acunó sin apartar los ojos de la pantalla. Cuando terminó, me miró como si estuviera viendo un espejo roto. Dios mío, susurró. Él dijo que tú eras solo una ex, que te habías vuelto loca y lo perseguías desde hace años. Mi sangre hirvió. No solo me había mentido a mí, también a ella. Inventó una versión de mi vida en la que yo era la loca. La obsesiva. Cuando en realidad, lo único que quería era una vida honesta. Ella me invitó a entrar. Rafaela se quedó en la puerta, observando todo con el celular en mano, lista para grabar cualquier escándalo. La mansión era surreal. Suelo de mármol, escaleras curvas, cuadros carísimos. El contraste con nuestro departamento húmedo en el centro era casi cómico. Clara me ofreció café. Rechacé. Estaba temblando por dentro. Me senté en el sofá y, por primera vez, dos mujeres engañadas se miraron con lágrimas en los ojos. Ella me contó que llevaba 5 años con él. Que siempre viajaba por trabajo, que era ausente pero cariñoso. Mientras hablábamos, bajaron los niños. Lucas y Elena. Corrieron hacia Clara, llamándola mamá, y preguntaron si el papá ya había llegado. Se me revolvió el estómago. Pregunté, ¿ellos saben que está casado con otra mujer? Ella negó con la cabeza, avergonzada. Creen que viaja porque es un hombre muy ocupado, yo también lo creía. En ese momento, una idea empezó a formarse en mi mente. Yo no era solo una esposa traicionada. Era parte de un plan mucho más sucio. ¿Y si nos mentía a nosotras, a cuántos más? Volví a casa en silencio. Eduardo ya estaba allí, en el sofá, mirando el celular como si nada. Entré, lo miré y respiré hondo. Tenemos que hablar, dije. Él me miró con esa mirada fría de siempre y respondió, ahora no, estoy ocupado. Eso fue la gota. Tiré el celular sobre la mesa con el vídeo abierto, mostrando su visita a la casa con Clara y los niños. Se quedó blanco. Paralizado. Por primera vez, Eduardo no tenía una respuesta lista. Intentó tomar el celular, pero lo aparté. Se acabó, Eduardo. Le mentiste a todo el mundo. Él empezó a reír. Sí, a reír. Una risa nerviosa, casi sarcástica. Dijo, tú no entiendes. Nada de esto es simple. Yo exploté. 7 años, Eduardo. 7 años comiendo sobras, compartiendo almuerzos, apagando la luz temprano. ¿Y tú eras multimillonario? ¿Tienes idea de lo que me hiciste? Él comenzó a caminar de un lado a otro, tirándose del cabello. Decía que era por seguridad, que no podía exponer su verdadera identidad, que era un plan para mantener sus bienes lejos de la prensa, de los enemigos y de mí. Le pregunté, ¿tú crees que esconder tu fortuna y vivir como pobre es amor? Eso es crueldad. Trató de convencerme de que yo era la única mujer en su vida, que Clara era solo una farsa, que los hijos ni siquiera eran suyos. Pero yo ya había hablado con Clara. Ya sabía del acta de nacimiento. Su nombre estaba ahí. Eduardo Rangel, padre de Lucas y Elena. Sus mentiras eran tan frágiles como nuestro matrimonio. Me levanté, lo miré directo a los ojos y dije,
Voy a acabar contigo. Y no será con gritos. Será con verdades. Él me echó de la casa. Me fui. Pero dejé una copia del vídeo escondida en el armario. Sabía que esa historia aún no había terminado. Esa noche dormí en casa de Rafaela. Al día siguiente desperté con cientos de mensajes. Eduardo me había bloqueado de todo. Redes sociales, celular, correos. Pero yo ya tenía un plan. Lo que él no sabía era que yo estaba reuniendo pruebas, documentos, audios y apoyo. Iba a transformar su vida secreta en un escándalo público. Porque si le mintió a mí, le mintió a Clara, y les mintió a sus hijos, ¿a cuántas vidas más había engañado? A la mañana siguiente fui directo al registro civil. Necesitaba confirmar oficialmente la relación entre Eduardo y los niños. El empleado tardó, pero cuando regresó con el acta en la mano, me temblaron las piernas. Ahí estaba su nombre. Eduardo Rangel. Padre de Lucas y Elena. Ya no había dudas. Él construyó 2 vidas. 2 casas. 2 teatros. Y en ambos, él era el protagonista, y nosotras, las figurantes. Salí del registro con una copia del documento y con un plan más claro en mente. ¿Quería secreto? Ahora tendría exposición. Con la ayuda de Rafaela, empecé a crear un dossier. Fotos, vídeos, documentos, todo organizado en carpetas. Si creía que iba a desaparecer en silencio, estaba muy equivocado. Llamé a Clara. Le conté sobre las actas. Lloró. Dijo que aún lo amaba, que no podía creer que todo fuera mentira. Pero aceptó ayudarme. Por primera vez, nos unimos las dos mujeres engañadas. Porque lo que él hizo no fue solo traición. Fue una arquitectura enferma, cruel, premeditada. Y no podía quedar impune. Empezamos a seguir sus pasos. Cada lugar, cada reunión, cada aparición pública. Descubrí que tenía una red de empresas fantasmas registradas a nombre de terceros, incluso al nombre de la propia Clara, que ni sabía. Descubrí cuentas en el extranjero, viajes secretos, incluso una propiedad en París. Cada descubrimiento era como una puñalada en el pecho. ¿Cómo podía mirarme a los ojos durante tantos años y fingir? ¿Cómo dormía a mi lado después de cenar langosta con otra familia horas antes? Rafaela sugirió llevar el caso a los medios. Dudé. Pero en el fondo, era lo que quería. No solo quería justicia. Quería que se sintiera pequeño. Avergonzado. Ridiculizado. Como él me hizo sentir por años. Concertamos una cita con una periodista investigativa famosa en Internet, que tenía un canal con millones de seguidores. Llevé todo. Los vídeos, los documentos, las fotos, los mensajes. Ella escuchó todo en silencio. Cuando terminamos, dijo: «Esta historia va a explotar». Respiré hondo. La guerra había comenzado. En los días siguientes, se publicó el vídeo. No mostraba rostros directamente, pero la historia era clara. El título decía: «Marido finge ser pobre durante 7 años mientras mantiene vida millonaria con otra familia». El vídeo se viralizó en cuestión de horas. Millones de visualizaciones. Comentarios indignados. Personas compartiendo. Mujeres contando historias parecidas. Creé un perfil nuevo, anónimo, y empecé a responder. Vi cómo crecía la conmoción. Eduardo ya no podía esconderse. Intentó demandar al canal, pero no sirvió de nada. La verdad ya estaba en la calle. Una noche lluviosa, apareció en la puerta de la casa de Rafaela. Golpeó fuerte, gritó mi nombre. Ella le dijo que se fuera, pero yo pedí hablar con él. Salí, con el celular grabando en el bolsillo. Estaba desfigurado. Ojos rojos, barba crecida. «Destruiste mi vida», dijo. Lo miré y respondí: «No. Tú destruiste la mía. Yo solo te la devolví». Empezó a llorar. Cayó de rodillas. Dijo que me amaba, que todo fue un error, que estaba perdido. Pero no me conmoví. El amor murió cuando decidió mentir por primera vez. Los días siguientes fueron un caos. Su empresa comenzó a ser investigada. La prensa escarbaba a fondo. Clara dio una entrevista. Lo contó todo. Cómo fue engañada, usada. Los seguidores de la periodista me apodaron la esposa fantasma. La que vivió años en la sombra. Gané apoyo, seguidores, propuestas de entrevistas, hasta de libro.
Pero nada de eso traía alivio. Porque, a pesar de todo, aún tenía que lidiar con el vacío. Con los recuerdos falsos. Con los cumpleaños fingidos. Con los te amo que ahora sonaban a veneno. Fue entonces cuando decidí que necesitaba reconstruirme. No para demostrarle nada a él, sino por mí. Volví a estudiar, me mudé de ciudad, comencé una nueva vida. Pero juré que nunca más guardaría silencio. Que mi voz no sería silenciada por sonrisas falsas. Que ninguna mujer debería vivir en la sombra. Y que toda verdad, por más dolorosa que fuera, merecía ser dicha. Dolía recordar. Pero dolía más olvidar. Y aunque él intentara borrarme, ahora el mundo me conocía. Ahora tenía voz. Después de que estalló la historia, mi vida se puso patas arriba. Pensé que me sentiría vengada, aliviada, satisfecha. Pero la verdad es que, cuando el escándalo se apodera de tu existencia, no hay espacio para respirar. La gente quería saber más. Las redes sociales no paraban. Y yo, en el fondo, solo quería desaparecer unos días. Pero no podía. Porque mientras el mundo gritaba justicia, Eduardo planeaba silenciarme. Un día, recibí un correo anónimo con una amenaza. Si no te detienes, alguien va a pagar el precio. Me congelé. Le mostré el mensaje a Rafaela, que se enfureció. Está desesperado, dijo. No puede hacer nada más, así que intenta intimidarte. Clara también recibió una amenaza parecida. Me di cuenta de que ya no era solo sobre mí. Era sobre el sistema enfermo que él había creado para mantener todo oculto. Empecé a tener miedo. Cerré las puertas con llave, instalé cámaras. Pero no me detendría. Si quería guerra, la tendría. Concerté una nueva entrevista. Esta vez, con todo. Mostré documentos con nombres de testaferros, contratos falsos, viajes pagados con dinero de la empresa. Cuando el vídeo salió, él desapareció. Literalmente. No respondía llamadas, no iba a la empresa, ni siquiera estaba en la mansión. Ni Clara sabía dónde estaba. Y entonces, estalló otra bomba. Un ex empleado apareció en los comentarios del reportaje. Dijo que Eduardo también estaba involucrado con políticos corruptos, que usaba su identidad falsa para lavar dinero, y que estaba siendo buscado. Se me heló el corazón. Pensé que estaba lidiando con un canalla. Pero parecía ser mucho más peligroso de lo que imaginé. Una semana después, golpearon mi puerta. Eran 2 hombres de traje. Mostraron credenciales de una división federal de crímenes financieros. Querían hablar conmigo. Ellos estaban en la sala de Rafaela, con las manos sudando frío. Dijeron que Eduardo llevaba años siendo investigado, pero que nunca habían conseguido pruebas suficientes porque cambiaba de identidad constantemente. Y que gracias a mi exposición, ahora tenían lo que necesitaban. Me quedé en shock. Sin querer, había abierto una caja de Pandora. Y ahora el gobierno estaba dentro de mi sala. Lo conté todo. Cada detalle. Mostré las pruebas. Me agradecieron y dijeron que probablemente tendría que declarar. Acepté. Pero esa noche no pude dormir. ¿Y si volvía? ¿Y si quería vengarse? Sentía que alguien me observaba. Todo parecía más silencioso, más lento. Al día siguiente, recibí una llamada del colegio donde Clara había inscrito a los niños. Estaban siendo seguidos por un coche negro. La llamé. Nos encontramos en un parque e hicimos un plan. Ella desaparecería por un tiempo. Por el bien de los niños. Ayudé a Clara a escapar. Compré pasajes a mi nombre, pero ella embarcó usando los documentos de su hermana. Se fue a una zona rural lejana, con los hijos, y me prometió mantener contacto solo por teléfono público. Lloré. Sentí que me despedía de una parte de mí. Alguien que vivió la misma mentira que yo. Volviendo a casa, sonó mi celular. Número privado. Contesté. Una voz distorsionada dijo, «Vas a pagar caro por destruir todo». Colgué. Mis manos temblaban. Me estaba vigilando. Eduardo estaba cerca. Avisé a la policía. Reforzaron la vigilancia. Instalaron equipos en mi casa. Me sentí en una película de terror. Durante días, viví con miedo. Evitaba salir, dormía con la luz encendida. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El canal que publicó mi historia anunció que había recibido un paquete anónimo. Dentro,
Un pendrive con vídeos secretos, grabaciones de Eduardo conversando con políticos, negociando sobornos, amenazando testigos. Era la pieza que faltaba. El canal publicó todo. Y ahí sí comenzó el verdadero caos. La policía emitió una orden de arresto. Eduardo ahora era oficialmente un prófugo de la justicia. El escándalo se convirtió en portada de los principales periódicos del país. ¿Y yo? Yo lo veía todo por la televisión, acostada en un colchón en el suelo de la sala, aún intentando creer lo que estaba viviendo. Una mujer común, recepcionista, esposa engañada, y ahora pieza clave en uno de los mayores escándalos financieros del país. No planeé nada de esto. Pero ahora que había comenzado, no iba a parar. Iría hasta el final. Ya no era solo Jessica, la esposa traicionada. Era la mujer que desenmascaró un imperio de mentiras. Con cada nuevo vídeo, cada titular, más personas aparecían. Ex empleados, ex socios, hasta una mujer que decía haber sido amante de Eduardo por 2 años mientras vivía conmigo. ¿Lo más insano? Ninguna de nosotras sabía de la existencia de las otras. Vivió varias vidas en paralelo, como si fuera un actor en una película maldita. Y ahora, con la máscara arrancada, él se escondía como una rata, mientras nosotras, las víctimas, sosteníamos los reflectores. El Ministerio Público me convocó para declarar oficialmente. Llegué rodeada de cámaras, periodistas y curiosos. Me temblaban las piernas, pero mi voz no falló. Lo conté todo. Desde las primeras señales, los años de mentiras, hasta el descubrimiento de la otra familia. Tomaban nota, grababan, me ofrecieron protección. Acepté. Aquello ya no era solo un asunto de corazón roto. Era un caso nacional. En el fondo, aún me preguntaba cómo logró mantener todo en secreto durante tanto tiempo. Y más, ¿cuántas otras mujeres como yo había por ahí? Un día, durante una llamada con Clara, me dijo que encontró una caja fuerte en la antigua oficina de Eduardo. Dentro, había una carta. Escrita a mano. Decía que todo lo que hizo fue por miedo a ser descubierto. Que cada relación era parte de una red que él mismo ya no podía controlar. Que amaba a cada una de nosotras de forma diferente. Eso me dio asco. ¿Amar? Eso no era amor. Era egoísmo. Manipulación. No amaba a nadie más que a sí mismo. Pero esa carta sería útil como prueba. Clara me envió una copia. Y la entregué directamente a la policía. A pesar de estar escondido, Eduardo parecía saber todo. Las amenazas volvieron, ahora más directas. Un mensaje decía, vas a pagar con sangre. No sabía si estaba lejos o en la casa de al lado. Me mudé temporalmente. Empecé a vivir entre hoteles, hostales y casas de amigas. En cada esquina, miraba hacia atrás. Cada rostro extraño aceleraba mi corazón. Pero no me callé. Seguí ayudando a la justicia, denunciando esquemas, contando mi historia. Porque si me callaba, él ganaba. Y yo juré que nunca más volvería a pisotear a nadie. Fue entonces que Rafaela recibió una llamada. Un número extraño. Un hombre dijo que sabía dónde estaba Eduardo. Quería dinero a cambio de la información. Marcamos el encuentro en un café, bajo vigilancia policial. El hombre apareció, nervioso. Dijo que Eduardo se escondía en una finca a 2 horas de la capital, que se había cambiado el nombre y vivía disfrazado. La policía organizó una operación. Me quedé en casa esperando noticias, el corazón casi saliéndome por la boca. Y entonces llegó el mensaje. El objetivo fue localizado. La detención está en curso. Horas después, estalló la noticia. Eduardo Rangel detenido en finca de lujo, usando documentos falsos y portando dinero en efectivo en maletas. Las imágenes lo mostraban esposado, con el rostro cubierto, siendo llevado a una patrulla. Lloré. Pero esta vez, de alivio. Años de mentiras, de manipulación, de abandono, terminaron ahí. Pero dentro de mí, algo todavía ardía. Porque sabía que el trauma, el miedo y la rabia no desaparecerían con una prisión. Pero era un comienzo. Finalmente, un verdadero comienzo. En los días siguientes, mi historia llegó a los principales programas de televisión. Recibí invitaciones para entrevistas, documentales, incluso una miniserie. Al principio dudé. Pero después entendí que contar esta historia era más que un desahogo. Era una advertencia. Una forma de mostrar que el mal se disfraza de muchas maneras.
Que incluso quien duerme a tu lado puede ser un desconocido. Y que nadie merece vivir en la oscuridad mientras el otro brilla sobre una pila de mentiras. Hoy, cada vez que cuento esta historia, me siento más fuerte. No porque me haya vuelto famosa, sino porque demostré que es posible reaccionar. Que ninguna mujer tiene que aceptar migajas, excusas baratas, ni el silencio. Porque el silencio, muchas veces, es el mayor cómplice del abusador. Y yo me negué a ser cómplice. Y por eso sigo adelante. Porque ahora, es él quien va a tener que escuchar mi voz. Después de la detención de Eduardo, muchos pensaron que la historia había terminado. Pero yo sabía que aún quedaba mucho por venir. El agujero que dejó no era solo financiero, era psicológico, emocional, devastador. La empresa que dirigía entró en crisis. Los socios comenzaron a alejarse, las demandas se acumulaban, y aparecían más víctimas diciendo haber sido estafadas por él. Pero aún faltaba una revelación. Una que ni Clara, ni Rafaela, ni siquiera yo, podríamos haber imaginado. Y llegó a través de una carta. Sí, otra carta. Enviada por un abogado. Recibí el sobre sin remitente, con sello de Brasilia. Dentro, una carta redactada y firmada por Eduardo antes de ser arrestado. Decía que, si era capturado, una última verdad saldría a la luz. Dentro de una caja fuerte, registrada a nombre de una empresa fantasma, había una escritura. Una casa. A mi nombre. Ubicada en un condominio de lujo. Me quedé en shock. ¿Por qué? Después de todo lo que hizo, me dejó una casa millonaria. Llamé al abogado mencionado. Concertamos una visita. Y lo que encontré, volvió a cambiarlo todo. La casa existía. Era real. Portones. Automáticos, piscina climatizada, cocina de mármol blanco. Y lo más extraño, todas las fotos en las paredes eran mías. Fotos que ni siquiera recordaba haberme tomado. De viajes, de fiestas, de momentos íntimos. Sola. Me sentí vigilada. Era como si él me hubiera estado siguiendo durante años, documentando mi vida, como si yo fuera una especie de trofeo. El abogado me dijo que Eduardo construyó esa casa en secreto. Que decía que algún día me llevaría a vivir allí, cuando estuviera libre de todo. Pero ese día nunca llegó. No sabía si sentir miedo, asco o rabia. Aquella casa era un santuario construido con dinero sucio, sobre mentiras, y lleno de imágenes de una mujer que nunca supo la verdad. Volví a casa y lloré hasta quedarme dormida. Desperté con mensajes de la prensa. Querían saber sobre dicha propiedad. No respondí. Necesitaba entender qué significaba todo eso. ¿Era culpa? ¿Era obsesión? ¿O era solo otra pieza del teatro enfermizo de él? Yo no quería esa casa. Quería mi paz. Mi identidad. Mi nuevo comienzo. En los días siguientes, fui contactada por psicólogos, ONGs, abogadas especializadas en mujeres víctimas de relaciones abusivas y manipuladoras. Empecé a estudiar sobre gaslighting, narcisismo, relaciones emocionales tóxicas. Fue como abrir una herida y ver que llevaba años pudriéndose. Eduardo no era solo un mentiroso. Era un depredador emocional. Me hizo sentir pequeña, dependiente, agradecida por migajas. Y ahora lo entendía, él me mantuvo en la oscuridad a propósito. Porque una mujer ciega no ve su propia fuerza. La casa fue incautada por la justicia. Parte de la investigación del patrimonio oculto. Firmé los papeles sin remordimiento. No quería nada que viniera de él. Ni paredes, ni lujos, ni recuerdos. No quería vivir donde fui invisible. Quería construir algo mío. Comencé a escribir. A contar mi historia, en detalle. Recibí una invitación de una editorial. Acepté. Y cada página escrita era como arrancar una capa de dolor. El libro se llamaría La esposa desconocida. Un nombre que dolía, pero que representaba exactamente quién fui durante tantos años. Mientras tanto, Eduardo intentaba manipular incluso desde la cárcel. Transferencias, pedidos de libertad, mentiras en los testimonios. Pero esta vez, nadie le creía. La justicia tenía pruebas, testimonios, documentos. Y yo tenía la verdad. Clara me llamaba de vez en cuando. Estaba empezando de nuevo con sus hijos. Poco a poco, también sanando las heridas. Decía que los niños aún preguntaban por su padre. Y que ella respondía con delicadeza, pero con firmeza.
Papá se equivocó. Y ahora tiene que aprender. Me parecía hermoso. Porque era la forma correcta de cortar el ciclo de raíz. Fui invitada a un congreso de mujeres. Subí al escenario con las manos heladas, pero la voz firme. Conté mi historia. Mostré las señales que ignoré. Las pequeñas manipulaciones. Las excusas. Las distancias. Las ausencias. Y al final, dije. Nunca permitan que la falta de cariño sea normal. Eso no es amor. Es borramiento. Fui ovacionada de pie. Muchas lloraban. Otras me abrazaban. Y ahí, por primera vez, sentí que todo eso tenía un sentido. Que mi sufrimiento se convirtió en escudo. Y que mi dolor se volvió faro. Sabía que él estaba allá, en alguna prisión de máxima seguridad, viendo todo por televisión. Porque sí, lo seguía. Envió un mensaje a través del abogado. Decía que aún me amaba. Que soñaba conmigo. Que iba a cambiar. Me reí. No por burla, sino por liberación. Yo ya no era la Jessica que aceptaba disculpas. Era la mujer que sobrevivió a la pesadilla, y la transformó en poder. El mensaje que mandó diciendo que aún me amaba sonaba más absurdo que todas las mentiras que había escuchado. ¿Cómo alguien que destruyó mi identidad, mi hogar, mi estabilidad emocional, aún se atrevía a hablar de amor? Era como si no pudiera aceptar la idea de haber perdido el control. Porque, en el fondo, eso era lo que más le dolía, saber que ahora yo era libre. Que contaba la verdad. Que ya no era la sombra moldeada por él, sino la luz que revelaba cada agujero de la historia que inventó. Y con cada entrevista, aparecían más mujeres. Una de ellas, Camila, vivía en otra ciudad y afirmó haber sido novia de Eduardo durante 3 años. Usaba otro nombre, otra ropa, otro estilo. Pero era él. Tenía fotos. Conversaciones. Incluso un anillo de compromiso. El patrón era el mismo: aislamiento, promesas vacías, manipulación emocional, secretos. Nos encontramos en persona. Lloró al abrazarme. Dijo que se sentía estúpida. Le dije: no eres estúpida. Eres una sobreviviente. Y en ese momento, entendí que la historia no era solo mía. Era de todas nosotras. De todas las mujeres que él manipuló, borró, silenció. La red crecía. El caso ya no era solo un escándalo de traición o un crimen empresarial. Era una denuncia pública sobre relaciones abusivas silenciosas, disfrazadas de matrimonio, de rutina, de vida normal. Fui llamada a participar en una audiencia pública. Hablé ante senadores, fiscales, jueces. La sala quedó en silencio mientras describía la sensación de vivir con alguien que te hace creer que el problema eres tú. Que el error está en ti. Que todo está en tu cabeza. Cuando, en realidad, él es el veneno. La repercusión fue enorme. La fiscalía abrió un nuevo proceso, ahora por daños psicológicos y emocionales a múltiples víctimas. Eduardo se convirtió en un símbolo del manipulador serial. E irónicamente, eso era lo que más temía: ser expuesto como débil, enfermo, pequeño. Las cartas seguían llegando. Algunas de él. Otras, de otras víctimas. Una decía: tú me diste el valor para salir de casa. Otra: descubrí que mi marido también tenía 2 vidas. Era como un efecto dominó. Un grito colectivo que resonaba a partir de mi dolor. Un día, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Eduardo. Nunca tuve un contacto cercano con ella, siempre distante, fría. Lloraba. Decía que nunca supo la magnitud de lo que él hacía. Que también fue manipulada, alejada, utilizada. Contó historias de su infancia. Abandono, traumas, desequilibrios. Por un segundo, sentí lástima. Pero enseguida recordé cada lágrima que derramé, cada madrugada sola, cada mentira que tragué. El trauma no justifica la crueldad. El ciclo tiene que detenerse en algún punto. Y yo elegí que se detuviera en mí. Mi libro fue publicado. Y se agotó en pocas horas. Hice noches de firmas, di entrevistas, viajé para contar mi historia. Pero lo que más me tocaba eran los mensajes. Mujeres sencillas, como yo, diciendo que ya no se sentían solas. Que ahora sabían nombrar lo que estaban viviendo. Y eso, más que cualquier éxito de ventas, era mi trofeo. Porque todo lo que él intentó apagar, se volvió fuego que hoy ilumina a otras. Eduardo fue condenado.
Recibió más de 20 años por fraude, lavado de dinero, falsedad ideológica y daños emocionales. La sentencia fue leída con mi presencia en el tribunal. Fui con la cabeza en alto. Él me miró. Intenté ver remordimiento. Pero solo vi a un hombre derrotado. No por mí, sino por sí mismo. Por su propia avaricia, por su incapacidad de amar de verdad, por su necesidad enfermiza de controlar todo. Salí de allí con una ligereza que no sentía en años. Estaba libre. Libre de él. Libre de todo. Clara comenzó una nueva vida en otro estado. Hablamos con frecuencia. Los niños crecieron. Saben que su padre está preso. Pero viven bien, con ligereza, con verdad. Rafaela se convirtió en mi socia. Creamos una ONG de apoyo a mujeres víctimas de relaciones abusivas y silenciosas. Brindamos apoyo, refugio, orientación jurídica y emocional. Y con cada mujer que acogemos, siento que una parte de mí también se cura. Porque sanar a otras también es una forma de reconstruirse. La historia empieza así. Me llamo Jessica. Y durante 7 años estuve casada con un hombre que fingió ser pobre, mientras en realidad era multimillonario y tenía otra familia. Pero hoy, soy más que la mujer traicionada. Soy la mujer que sobrevivió y que levantó a otras. El tiempo pasó, pero las cicatrices seguían ahí, silenciosas. Algunas personas pensaban que, con la prisión de Eduardo, todo se había resuelto. Pero quienes hemos vivido el dolor sabemos, la herida se cierra, pero el recuerdo permanece. Y lo que más me atormentaba no era él, sino el hecho de no haberme dado cuenta antes. ¿Cómo pude vivir 7 años al lado de alguien y no ver nada? Pero hoy lo sé. No era ceguera. Era control. Él me entrenó, poco a poco, para aceptarlo poco, para sentirme ingrata por pedir cariño, para creer que era normal vivir sin respuestas. La ONG que fundamos con Rafaela creció. Empezamos a recibir mujeres de todas partes. Empresarias, amas de casa, jóvenes, ancianas. El abuso no tiene rostro ni clase social. Y cada historia que escuchaba era un espejo distorsionado del mío. La mujer que se culpaba por haber sido engañada. La que era llamada loca por sospechar algo. La que vivía con alguien que fingía ser pobre mientras escondía dinero a nombre de familiares. Era como si existiera una legión de Edwardos por ahí, hombres que construyen reinos de mentiras sobre el silencio femenino. Un día, en una conferencia, una joven de 22 años me abrazó y dijo: «Tú me salvaste. Iba a casarme con un hombre que mentía sobre todo. Pero después de tu historia, tuve el valor de investigar, y descubrí que tenía otra prometida». No pude contener las lágrimas. Porque era eso. Esa era la razón por la que seguí, transformar mi dolor en advertencia. Mi humillación en faro. Porque si al menos una mujer lograba escapar de un destino como el mío, ya valía la pena. Pero, como siempre, la paz no duró mucho. Una noche, me etiquetaron en una publicación. Alguien creó un perfil falso en redes sociales con mi nombre y mi foto, pero usando textos distorsionados. Me acusaban de haber inventado todo, de querer fama, de ser mentirosa. La cuenta tenía seguidores, interacción. Descubrí que estaba vinculada a un ex empleado de Eduardo. Empezó una campaña de difamación. Las amenazas regresaron. Pero esta vez no temblé. Esta vez respondí con la verdad, con pruebas, con abogados. Porque ahora, sabía defenderme. En pocos días, la cuenta fue eliminada. El ex empleado fue citado por la justicia. Y una vez más, la ley demostró que no estaba de su lado. Pero eso me sirvió de advertencia. Eduardo podía estar preso, pero sus tentáculos aún se arrastraban por ahí. Hombres que creían estar protegiendo a un jefe, cuando en realidad defendían a un depredador. Y eso solo me dio más fuerza. Decidimos lanzar una serie de vídeos con testimonios reales de mujeres que sufrieron manipulación emocional. El primer vídeo alcanzó 1 millón de vistas en menos de 24 horas. Me invitaron a programas de TV internacionales. Fui entrevistada en podcasts, periódicos, incluso universidades me buscaron. En uno de esos eventos, una profesora me dijo: «Convertiste tu tragedia en un manual de supervivencia». Sonreí. No porque me enorgulleciera de lo que viví, sino porque, finalmente, todo aquello se había transformado en algo útil. En algo vivo. En algo que podía salvar vidas.
Porque el dolor, cuando se comparte, se convierte en puente. Y cuando se escucha, se convierte en cura. Y aun con todo eso, a veces me sigo despertando en medio de la noche, con pesadillas. Sueño que él está allí, en la sala, observándome. Que nada de esto pasó. Que todavía estoy atrapada en esa rutina falsa, en ese apartamento estrecho, en ese silencio asfixiante. Pero entonces me levanto, miro a mi alrededor y veo mi nueva vida. Mi trabajo. Mi libertad. Mi reflejo. Y me doy cuenta de que esa pesadilla terminó. Y que ahora, el que vive encerrado es él. Dentro de las rejas que él mismo construyó con mentiras. Hoy, cuando me preguntan si lo perdoné, respondo con calma. No guardo odio. Pero tampoco guardo espacio. Porque perdonar no es olvidar. Es liberarse. Y yo me liberé. Él ya no manda en nada aquí. Ni en mi tiempo, ni en mis emociones, ni en mi voz. Hubo un momento, en medio de todo esto, en que pensé que mi vida nunca volvería a la normalidad. Pero, con el tiempo, entendí, quizás nunca tuve una normalidad real. Lo que vivía con Eduardo era una farsa. Una actuación cuidadosamente planeada para mantenerme apagada. Hoy estoy en otro lugar. No solo físicamente, sino mentalmente. Entiendo las señales, detecto manipulaciones con más claridad. Y, sobre todo, aprendí que no se trata solo de salir de una relación tóxica, sino de reconstruirse desde los pedazos. Empecé terapia. Fue ahí donde entendí cuánto me había moldeado el miedo, la escasez emocional, la dependencia. Eduardo se encargaba de recordarme todos los días que no era suficiente. Y durante años, le creí. Hoy, me miro al espejo y veo a una mujer diferente. Una mujer que no acepta menos. Que no justifica ausencias. Que no normaliza silencios. Volví a empezar. De la manera más difícil. Pero con la convicción de que nunca más alguien va a apagarme. En una de las sesiones, mi terapeuta me preguntó: si pudieras volver en el tiempo y hablar con la Jessica del pasado, ¿qué le dirías? Lloré. Pensé. Y respondí. Le diría que no es su culpa. Porque, durante mucho tiempo, me culpé. Me pregunté qué hice mal, dónde fallé, porque no me di cuenta. Pero la verdad es que el error nunca fue mío. El error fue de él. De quien mintió. De quien manipuló. De quien construyó una mentira con frialdad y método. Yo era solo otra pieza, hasta que decidí romper todo el tablero. Clara también se fortaleció. Abrió un pequeño negocio en el interior. Sus hijos están bien. Me manda fotos. A veces incluso conseguimos reírnos de todo. No del sufrimiento, sino del coraje que tuvimos al salir. De resistir. De reconstruir. Un día, ella me dijo: tú me salvaste. Y le respondí: nos salvamos. Porque solas, tal vez nos habríamos hundido. Pero juntas, logramos levantarnos. Y fue en ese lazo entre mujeres donde encontré mi nuevo suelo. Recientemente, recibí una invitación inesperada. Una productora de cine quiere convertir mi historia en una película. Sentí miedo. ¿Revivir todo? ¿Exponerme aún más? Pero luego pensé en las miles de mujeres que podrían verse en esa pantalla y, por primera vez, darse cuenta de que están viviendo una prisión disfrazada de hogar. Acepté. Pero con una condición: que la película mostrara la verdad cruda. Sin romantización. Sin cortes. Que mostrara el dolor, y también la fuerza. Porque esta historia necesita ser contada con todas sus cicatrices. La película se llamará La otra vida de él. Una referencia directa a la segunda familia, a la vida oculta, a la máscara. Participé en cada detalle del guión. Reviví cada capítulo de mi dolor. Pero también reviví cada parte de mi superación. Y entender que mi historia tocaría a tantas otras personas me dio un nuevo propósito. No soy actriz. No soy celebridad. Soy solo una mujer que decidió no callarse más. En la última audiencia que presenciamos, Eduardo intentó un nuevo recurso. Pidió régimen semiabierto. Fue negado. El juez fue claro. El acusado no demuestra verdadero arrepentimiento. Al oír eso, sentí una paz inmensa. Porque finalmente, alguien del otro lado veía lo que yo grité durante años. Él no se equivocó por descuido. Se equivocó por elección. Fría. Calculada. Como todo en su vida.
Después de la audiencia, me senté en un banco frente al juzgado. Rafaela me acompañaba. Nos quedamos en silencio unos minutos. Y entonces ella dijo: «Te has convertido en un símbolo, ¿lo sabías?». Me reí. No quería ser símbolo de nada. Pero entendí lo que ella quiso decir. Sí, me convertí en una referencia. Pero más que eso, me convertí en prueba viva de que, incluso en las historias más absurdas, es posible renacer. Cuando miro hacia atrás, no veo solo el horror de lo que viví, sino la fuerza que descubrí en mí sin darme cuenta. Porque nadie se despierta esperando descubrir que fue engañada durante 7 años, que vivió una mentira cuidadosamente construida, que compartía al hombre de su vida con otra familia. Pero cuando eso pasa, tienes 2 opciones: o te hundes, o te levantas y gritas. Y yo grité. Con cada prueba, con cada lágrima, con cada pedazo de mi verdad. No porque quisiera vengarme, sino porque quería volver a existir. Quería recuperar mi nombre, mi voz, mi historia. El estreno de la película fue un hito. Me senté en la primera fila del cine, con el corazón acelerado. Ahí estaba la historia, escena por escena. Mis dudas, mis sospechas, mis descubrimientos, el dolor de la traición, la humillación pública. Pero también estaba ahí mi valentía, mi lucha, mi reconstrucción. Cuando se encendieron las luces, el público estaba de pie, aplaudiendo. Algunas personas lloraban. Otras me abrazaban. Yo no dije nada. Solo sonreí. Porque esa fue mi mayor victoria, ser vista como realmente soy. Ya no como la esposa engañada, sino como sobreviviente. Como mujer. Hoy, mi vida es otra. Vivo en una casa sencilla, pero llena de verdad. Tengo amigos que me escuchan, un trabajo que me inspira y una causa que me mueve. Sigo en la ONG, viajo, doy charlas, escribo. Ayudo a mujeres a identificar las señales que yo misma ignoré. Enseñar eso es como volver en el tiempo y extenderle la mano a esa Jessica de antes, la que dormía al lado de un desconocido creyendo que era amor. Que aceptaba poco pensando que era todo. Que pedía cariño como quien implora por migajas. Esa mujer ya no existe. Ahora, soy yo quien elige. ¿Y Eduardo? Sigue preso. Aislado, apagado, olvidado. Recibo noticias de vez en cuando, pero ya no me provocan nada. Ni escalofríos, ni dolor. Porque hoy, su nombre ya no pesa sobre mi alma. Es solo un capítulo cerrado. Un villano derrotado. Y aprendí que cuando una mujer se libera del nombre que la hirió, comienza a escribir su verdadera historia. Y eso fue exactamente lo que hice. Reescribí todo. Con mis palabras. Con mi ritmo. Con mi verdad. En las redes, recibo miles de mensajes. Gente que dice: «Tu historia me salvó». Oh, estoy viviendo algo parecido, y ahora sé qué hacer. Es por esas personas que sigo adelante. No por fama. No por los reflectores. Sino por cada mujer que todavía cree que está sola. Porque yo creí que lo estaba. Y hoy sé que no lo estaba. Solo necesitaba el valor para romper el silencio. Y ese valor cambió mi vida. Así que, si me escuchaste hasta aquí, te pido algo. No guardes tu dolor. No normalices el silencio. No aceptes lo mínimo. Y si esta historia tocó tu corazón, si de alguna forma te abrió los ojos, dale me gusta a este vídeo, comenta aquí abajo, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Porque tú puedes ser la diferencia en la vida de alguien. Y si quieres escuchar más historias reales como la mía, suscríbete al canal. Porque todavía tengo mucho que contar. Y no vas a querer perdértelo. Esta fue mi historia. Pero también puede ser el comienzo de tu liberación.